Queridos hermanos y hermanas que nos siguen a través de las redes sociales, este es el mensaje para el primer domingo de Cuaresma, sobre todo desde acá de la parroquia de San Francisco de Paula, de Madrid, Cundinamarca, para iniciar este camino cuaresmal, camino de preparación a vivir el gran misterio pascual, que es el centro de la fe de todos los cristianos. Iniciamos con el signo de la ceniza y para este primer domingo tenemos el Evangelio que nos narra ese momento de las tentaciones en el desierto de parte del espíritu del mal hacia Jesús. Sería bueno que hiciéramos esta reflexión sencilla, corta, para iniciar la Cuaresma. En este tiempo la liturgia hace un énfasis en aquella situación muy humana que es el pecado, no porque sea la más importante, precisamente es la parte donde se muestra la fragilidad, la debilidad humana, y eso no es lo importante. La segunda lectura del domingo dice San Pablo que por un hombre entró el pecado y por otro hombre, que es Jesucristo, entró la gracia. Pero que el pecado, en comparación con la gracia, pues no es nada, porque la gracia es don de Dios y es el don de Dios que se nos dio a nosotros los creyentes a través de Jesucristo, y ese don es salud, es sanación, es salvación, es todo lo bueno que una persona puede tener. Sin embargo, a veces acceder a ese bien que Dios nos trajo, pues nos es difícil porque tenemos un obstáculo grande que es el pecado. Entonces, en la Cuaresma se hace énfasis en el pecado, pero no ni para defenderlo, ni para creer que nos tenemos que quedar ahí, sino precisamente para ser conscientes de la fragilidad que tenemos y por lo tanto hacer conciencia mucho más clara de la necesidad que tenemos de mi Dios, de que Dios actúe en nuestra vida, pero nosotros debemos dejarlo actuar. Y empezamos el primer domingo con las tentaciones, es decir, Jesús en cuanto humano también tuvo la tentación de pecar. Jesús lo venció. Y no lo venció con una oración de exorcismo, no lo venció con un acto de magia ni nada de eso. Lo fue venciendo con un versículo de la palabra de Dios. Por eso una primera invitación que yo les haría, mis queridos hermanos, es que nosotros hagamos este camino de Cuaresma acompañados con la palabra de Dios. Si bien es cierto que el diablo también le dice a Jesús un versículo de la palabra de Dios, pues Jesús, a través de su cercanía con Dios, de su conciencia de que a pesar de su humanidad cuenta con la ayuda divina, utiliza el recurso de la palabra de Dios para vencer la tentación. Creemos también los cristianos que la tentación fue en un solo momento de la vida de Jesús. Y no, seguramente siempre Jesús tuvo las mismas tentaciones, que son las que aparecen ahí en el Evangelio, dibujadas de alguna manera un poco gráficas, pero son todas las mismas tentaciones que cualquier ser humano puede tener: la fama, el placer y el poder. Y Jesús los fue venciendo, y los fue venciendo con la palabra de Dios. Me gusta mucho la primera, la del hambre, porque es la necesidad que todo el mundo tiene, y pareciera que la tentación fuera comer, y por eso entonces la Iglesia nos propone ayuno, pero precisamente no es eso. Necesitamos comer, necesitamos
hambre para poder comer, porque comer sin hambre no tiene mucho sentido. Deberíamos ser un poco controlados a la hora de comer, porque eso hace parte de una buena salud, pero la tentación no es tanto de que Jesús coma, la tentación es utilizar el poder en favor de sí mismo, que esa tentación sí la tenemos casi todos los seres humanos, que lo poquito o mucho que podamos, utilizarlo a nuestro propio favor. Jesús después multiplicó el pan, pero no lo quiso multiplicar en su propio favor, sino en favor de los demás, porque los dones que nosotros hemos recibido, las cualidades que nosotros hemos recibido, las cosas buenas que nosotros, los talentos que aparecen por ahí en el Evangelio que hemos recibido, son para ponerlos siempre al servicio de los demás y no en nuestro propio beneficio. Por eso, si tú tienes un cargo, si tienes un oficio, si tienes una profesión, si tienes, no sé, un cargo público, pues tienes que tener en cuenta que tendrás la tentación de utilizar ese cargo público en favor tuyo o de los más cercanos a ti. Y esa es la tentación. Por eso Jesús le dice al tentador, no solo de pan vive el hombre, sino de hacer la palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra que viene de la boca de Dios es que nosotros estamos hechos para servir a los demás. Y el verdadero espíritu cristiano, el verdadero espíritu evangélico, el verdadero espíritu de la Pascua es la capacidad de entrega de nuestra vida y de todo lo que somos y tenemos al servicio de nuestros hermanos. Pues yo creo, mis queridos hermanos, que así como Jesús venció la tentación a través de la palabra de Dios, utilizando la palabra de Dios, pues nosotros podemos utilizar ese recurso para empezar este camino cuaresmal, ser conscientes de nuestra fragilidad humana y poder acercarnos cada vez más al misterio de la resurrección del Señor, que es a lo que estamos llamados nosotros. Que el Señor nos bendiga en esta cuaresma y que en este primer domingo nosotros tengamos la conciencia de prepararnos debidamente al encuentro con Jesucristo resucitado, que es el único que salva. Dios los bendiga, queridos hermanos.